Bueno, muy buenas noches. Le damos a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad, Única Verdad de Dios. Canal de la Iglesia del Nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Sean todos bienvenidos. Todos son bienvenidos aquí al canal Pentecostal La Unicidad, Única Verdad de Dios. Son bienvenidos nuestros amigos trinitarios, nuestros amigos militares, enoteístas, católicos. Todos son bienvenidos. Y por supuesto, mis hermanos de la Iglesia del Nombre de Jesús, de la única iglesia, son bienvenidos. Bueno, ahí voy a pasar algunos saludos. Los que estén saludando, les voy a pasar un saludo. Dice Marta Rivera, aquí esperando el debate. Oscar Lara también se encuentra aquí en el ya en ahí para iniciar el debate, están ahí ya en la sintonía. Bueno, ahí voy a ir pasando los anuncios. Bueno, el debate del día de hoy, como ustedes pueden ver allí, el debate es ¿predicó Pablo Trinidad? Ese es el debate que hoy nos cita y vamos a, por medio de la escritura, pues a probar si Pablo predicó o no predicó Trinidad. Para los que no me conocen o los que van a ver este debate o este programa posteriormente y no me conocen, mi nombre es Alex Cerrato, apologista y escritor unicitario. Debo decir que la unicidad es la creencia bíblica, escúcheme bien, la creencia bíblica de la existencia en un Dios. Dios es uno porque es único porque es solo porque no hay otro además de él, no hay otro además de él, porque no hay semejante a él, y ese único Dios, el cual es solo, que no hay otro además de él, sí, que no hay semejante a él, es el Padre, sí, y que ese Dios fue manifestado en carne. Vamos a demostrar hoy que eso es lo que predicó o lo que predicó Pablo, porque de eso se trata hoy. ¿Predicó Pablo Trinidad o unicidad? Bueno, para esto hemos invitado a nuestro amigo Ariel Lara. Ariel, Dios te bendiga, bienvenido, buena noche. Bienvenido a tu canal Pentecostal, La Unicidad, Única Verdad de Dios. Para mí es un honor tenerte de nuevo aquí, Ariel. Buenas noches, Alex. También un gusto estar nuevamente contigo aquí debatiendo sobre las escrituras. Así que espero nuevamente que pueda ser de bendición para todos los oyentes, ya sean unicitarios o hermanos evangélicos. Digo hermano evangélico porque todos los evangélicos somos trinitarios. Entonces, deseo que pueda ser productivo y que con la sabiduría y ayuda del Señor podamos transmitir el verdadero mensaje de la palabra del Señor. Así que un gusto, Alex. También, como me lo habías pedido, también voy a dar la definición de lo que es Trinidad, ya que justamente el tema trata si Pablo predicó, enseñó acerca de Trinidad. Alex dio la definición de unicidad, ahora yo voy a dar la definición de qué es Trinidad. Bueno, Trinidad es la creencia de un solo Dios, no dos dioses, no tres dioses. O sea, creemos en lo mismo que creían los israelitas. Y también creemos el mandamiento de Deuteronomio 6:4, donde dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces todos los evangélicos creemos en un solo Dios. Este es nuestro Dios y este es el Dios que se reveló en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora vamos a ver cómo es ese Dios internamente, ya ahí, ahora lo voy a empezar a explicar detalladamente por la Escritura, que en ese Dios, en ese único Dios, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esta fue la gran revelación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, ahora apoyado por las Escrituras, voy a ir apoyando justamente a medida que avanza el tema, de que Pablo sí enseñó a este único Dios, el Dios de Israel. Eso, Cerrato.
Listo, hemos quedado con el amigo Ariel de tener dos tiempos de 10 minutos, uno para argumentar y otro para refutar. También tendremos un tiempo o tres preguntas, las cuales las preguntas van a ser 1 minuto para preguntar, 3 minutos para responder, 3 para refutar y al final 1 minuto de despedida. ¿Es así, Ariel? Exacto, sí. Bueno, entonces empiezo yo. Ariel, por favor, apaga tu micrófono. Muchas gracias. Vamos a empezar de una vez con el debate. Por favor, mis hermanos, vamos a concentrarnos en el debate. Por favor, compártanlo y de una vez vayan dándole me gusta. Colabórenme con ese me gusta. Es gratis, por favor. Colaboren con ese me gusta y compartan. Compartan, por favor. Listo, vámonos entonces al tiempo. 10 minutos a partir de ya. Bueno, empezamos. Es evidente que hemos escuchado la definición de Trinidad y la definición de unicidad. En la definición de Trinidad hemos escuchado que Dios existe, es un solo Dios, pero que internamente, escúcheme bien, internamente tiene tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Internamente en ese solo Dios hay tres personas. Y hemos escuchado decir que esta fue la creencia de Pablo y de los judíos. ¿Sí? Ahora, también hemos escuchado la definición de unicidad. La definición de unicidad nos dice que evidentemente hay un solo Dios, como lo dice la Escritura, pero que ese Dios es único porque es solo porque no hay otro además de él, no hay otro además de él porque no hay semejante a él y no hay otro semejante a él porque él es el único Dios y además ese único Dios es el Padre. Ahora, todo esto tiene que coincidir con la Escritura, tanto lo dicho por el amigo Ariel como lo dicho por mí. Tiene que coincidir 100%. El amigo Ariel nos tendrá que mostrar en la Biblia donde Pablo dijo que había un Dios en el cual estaba constituido internamente por tres personas. Tendrá que mostrar lo que diga así literalmente, porque yo mostraré que Pablo enseñó literalmente lo que yo he argumentado como unicidad. Sí, yo lo demostraré. Ahora, cuando nosotros vamos al pensamiento de Pablo o a lo que Pablo escribió, porque Pablo fue uno de los escritores más prolijos en el Nuevo Testamento, y Pablo escribe y dice que Dios es uno. ¿Dónde lo dice? Pablo lo dice en Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 3, verso 30 y Gálatas capítulo 3, verso 2. Pero lo impresionante es que allí, si Pablo creyese que Dios es uno, como dice el amigo aquí presente, que dice que Dios es uno, pero internamente tres personas, no hubiese dicho en Romanos 3, 13, 3:30, por ejemplo, dice Dios es uno, y él, dice aquí, y él justificará por la fe de la circuncisión. Si fuese que Dios estuviese formado por tres personas divinas, hubiese dicho Dios es uno y ellos. Por ejemplo, en Gálatas 3:20 dice que el mediador no los de uno solo, pero Dios es uno. Pablo sigue argumentando eso. ¿Sí? Dios es uno. Ahora, eso lo vimos en la definición de unicidad. Dios es uno. Es uno, ¿por qué? Porque es único. Es único. Y Pablo sigue argumentando que Dios es uno porque es único. ¿Dónde vemos eso? Lo dice también en la carta, a la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17, donde dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Entonces, para Pablo dice, Dios es uno y es un uno de él, no es un uno de ellos, es uno porque es único. Es único. Ahora bien, es único porque no hay otro además de él. Y eso no hay, es único o solo. Es único o solo porque no hay otro además de él. ¿Dónde leemos eso? Lo leemos en la carta, la primera carta de Corintios, capítulo 8, verso 4, donde dice acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo no es el mundo y que no hay más que un otro Dios. Y aquí la palabra es alos, otro, y que no hay otro semejante, dice allí. Alos significa otro semejante. Aquí la palabra es, y que no hay más que un Dios, no hay otro.
aquí lo dice Pablo en el texto griego, no hay otro semejante. Y eso es lo que dice la escritura, que Dios es uno porque no hay otro además de él. Estoy haciendo coincidir todo esto en la Biblia, ¿no? Todo esto en la escritura de Pablo. No hay otro además de él porque no hay semejante a él. Vuelvo y ratifico lo que dice Pablo en 1 Corintios 8:4. En el texto griego dice, no hay otro alos, no hay otro alos, o sea, diferente o semejante. No hay otro, sino que solamente existe un Dios. Y que ese único Dios es ¿quién? El Padre. Y Pablo lo dice en el verso 6. Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios. Escuché bien. Sería, si Pablo hubiese predicado Trinidad, hubiese dicho, para nosotros solamente hay un Dios en el cual internamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Pablo no dice eso. Escúcheme bien. Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre. Y lo dice también en Efesios capítulo 5, perdón, Efesios capítulo 4, verso 6, donde dice allá, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Sí? Entonces queda evidenciado que Pablo no predicó un Dios compuesto por tres personas diferentes y distintas. Tendrá que mostrarme el amigo Ariel y tendrá que mostrarme el pastor que sea, pues, que Pablo dijo que Dios era uno, pero compuesto. Ese pero compuesto o ese pero internamente compuesto o que existe en tres personas, eso tiene que mostrármelo literalmente en la escritura, lo cual no se encuentra. Ahora, ¿de dónde Pablo sacó que Dios es uno, único, solo, porque no hay otro además de él, no hay semejante a él y que ese único Dios es el Padre? Pablo lo dice en Hechos, capítulo 24, Hechos, vamos a leer allá, por favor acompáñeme. Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora, creyendo todo lo que en la ley y en los profetas está escrita, y en la ley y en los profetas está escrito que Dios es uno, Deuteronomio 6:4, es único. ¿Lo dice dónde? ¿O es solo? ¿Dónde lo dice? El Salmo 86:10, Isaías 37, verso 16. ¿Qué más dice? Que no hay otro además de él. Eso lo vemos por toda la escritura. Eso lo vemos por toda la escritura. No hay otro además de él. Isaías en el capítulo 45, 5 y 6, capítulo verso 21. Sí, no hay otro además de él. El Señor dice, no hay otro además de mí. No hay Dios además de mí. Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39. Allá lo dice literalmente y lo dice por toda la escritura. Y no hay otro además de él porque no hay semejante a él. No hay otro. ¿Y eso dónde lo dice? Lo dice Isaías en el capítulo 46, versos 5 y 9. Jehová, Dios de los ejércitos, no hay semejante a ti. También lo dice Jeremías, no hay semejante. Y ese Dios, ese único Dios es el Padre, como lo dice Isaías en el 63:16, 64:8, Malaquías capítulo 1, verso 6, Malaquías capítulo 2, verso 10, Deuteronomio capítulo 32, versos 5 y 6. Ese único Dios es el Padre. No existe en ninguna parte en la escritura que diga que Dios esté compuesto. No lo dice. Y por eso Pablo toma eso. Ahora, para recalcar aquí, Pablo dice que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Cuál es el Dios de los padres? Cuando usted lee la escritura, el Dios de los padres es Jehová. ¿Ya? El Dios de los padres es Jehová. Pero debemos mirar que Pablo dice que a él se le apareció el Dios de los padres. Le dice, y él dijo, ¿quién? Ananías le dijo, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. El Dios de los padres, según segunda de Crónicas 7:22, 11:16, también lo dice Éxodo capítulo 4, verso 6 o 5, el Dios de los padres es Jehová, el cual es el Padre, porque no hay un Jehová Hijo, no hay un Jehová que diga que es el Jehová Dios Espíritu Santo, eso no existe, solamente hay un Jehová, la escritura nos dice, solo tú eres Jehová, ¿sí? Entonces el Dios de los padres es Jehová, pero resulta que el Dios de los padres que aparece a Pablo se llama Jesucristo y él fue el que lo escogió, lo dice acá, capítulo 9, lástima que no tengamos más tiempo, dice, capítulo 9, verso 11 en adelante, el Señor le dice a Ananías, lo llama y le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca uno
en casa de Judas, uno llamado solo, porque aquí que él ora, y Ananías le dice, Señor, mucho he escuchado a este hombre del mal que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y el Señor le dice, aún aquí, y el Señor le dice esto, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y dice que después de Pablo haber sido bautizado, dice, y enseguida predicaba a Cristo. Pablo no predicó ninguna Trinidad. No hay un solo verso bíblico que nos diga literalmente que Pablo predicó Trinidad. Nos dice que predicó a Cristo. Ya, por ejemplo, el carcelero de Filipo le pregunta, Señor, ¿qué haré para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Para Pablo, Jesucristo es el único Dios, el Padre, porque lo dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pablo predicó unicidad. ¿Tendrá usted que decirme dónde dice Pablo que él cree en un solo Dios, en el cual internamente existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Espero ese verso, mi querido amigo. Hasta aquí mi tiempo. ¿Está listo? ¿Listo? Sí, Bueno, sí, tiempo listo. a partir de ya. Listo. Bueno, yo demostraré con la Biblia de que Pablo habló del Padre, habló del Hijo y habló del Espíritu Santo. Hizo la diferencia de las personas de la deidad. A la vez también demostraré que Pablo nunca enseñó que Jesús fuera el Padre, sino que Pablo enseñó que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a leer el libro de Romanos 1, versículo 1. Vamos a leer todas las cartas de Pablo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. O sea, ya está diferenciando. Pablo está enseñando de que Dios enseñó en las Santas Escrituras de su Hijo. Entonces ya está haciendo una diferencia entre Dios el Padre y el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo dice que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y mire ahora, aquí viene el tan anhelado Espíritu Santo. Dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, al leer la primera carta de Pablo, que es Romanos 1, ya vemos que Pablo empieza a enseñar del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Entonces, con un simple texto, Alex queda totalmente refutado, porque Pablo está enseñando del Padre, está enseñando del Hijo y está enseñando del Espíritu Santo, y está haciendo esta diferencia en estos 4 primeros versículos de la primera carta de Pablo. Ahora, si seguimos en el versículo 5, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces aquí vuelve a hacer la diferencia entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, no sé de dónde saca Alex de que Pablo nunca habló de Trinidad. O sea, aquí está hablando claramente, mencionó al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y hace la diferencia. Entonces, en el 7 dice, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo, o sea, mediante otro, no es el mismo, con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios. Cuando Pablo habla de Dios se refiere a Dios el Padre, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Entonces vuelve otra vez Pablo a hacer esta diferencia. Y yo siempre lo he dicho, Pablo fue uno de los trinitarios más fanáticos. Pablo hablaba del Padre, hablaba del Hijo y hablaba del Espíritu Santo. Y hacía esta diferencia. Miren el versículo 1:9. ¿Por qué me es testigo Dios hablando del Padre, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de quién? De su Hijo, no del Hijo de Pablo, del Hijo de Dios, el que niegan los unicitarios. Los unicitarios dicen Dios no tiene un hijo, y aquí Pablo vuelve a decir Dios tiene un Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En el
verso 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, en este debate lo voy a hacer distinto porque como el debate se trató si Pablo habló de Trinidad, vamos a hablar solamente Biblia. Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, o sea, Dios juzgará, Dios el Padre juzgará. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2, 24 al 25 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. Otra vez haciendo la diferencia, Pablo, entre el Hijo y Dios. Dice que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. O sea, el unicitario diría, no, Cristo se puso el mismo vino. No, pues aquí está diciendo, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 3, 24 dice, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Pues Dios el Padre. Es clara, es muy clara la palabra. Y Pablo, el trinitario más fanático, aparte de Juan, vemos que dice que Dios el Padre no es el mismo el Señor Jesucristo, ya que aquí dice que Dios el Padre levantó a Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 5 dice, justificados, Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, el unicitario diría, no, tenemos paz con Dios por medio de Él. No, falso. Aquí dice por medio de otro. ¿Quién es el otro? El Señor Jesucristo. Entonces, vamos a encontrar en toda la escritura, las cartas de Pablo, y Pablo era trinitario, habló de Trinidad, enseñó del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros, así como Jesús intercede, dice que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. ¿Y ante quién intercede? Pues ante el Padre. O sea, en estos pocos versículos fácilmente se refuta lo que acaba de decir Alex. El verso 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Aquí vamos a hacer diferencia entre el Espíritu y Dios el Padre, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Entonces, nuevamente Pablo enseñando a quién. Pablo enseñó a quién, a judíos, griegos, y a los gentiles. Entonces vemos que las enseñanzas de Pablo son muy claras, pero cuando hay alguien que no lee la Biblia, no estudia la Biblia, solo lee un par de versículos o lee libros, vamos a decir, fuera de lo que es la Biblia, claro, va a aprender todo eso de memoria, se lo va a saber, pero lo que es Biblia no va a saber nada. Entonces vemos en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo. Mire, nuevamente Pablo enseñando que Dios tiene un Hijo y lo entregó. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Miren, tengo un montón de versículos, voy a saltar a Corintios capítulo 1, versículo 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya, aquí está hablando de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Aquí Pablo nunca enseñó que el Hijo era el Padre, o que Jesucristo era el Padre y el Hijo. Dice, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, ¿Hijo de quién?
el Hijo de Dios. 1 Corintios 2, 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí hace la diferencia, que el Espíritu Santo escudriña todo lo profundo de Dios. 1 Corintios 6, 11, y esto erais alguno más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hace la diferencia ahora Pablo entre el Hijo y el Espíritu Santo. Vimos que Pablo hacía la diferencia entre Dios el Padre, el Hijo, entre el Espíritu Santo y el Padre, y ahora Pablo está enseñando esta diferencia entre el Hijo y el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 11 dice, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 2 Corintios 2, 1, 2, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. O sea, aquí además aclara y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios y Padre. No es solamente Padre, tiene un Dios y Padre. Entonces vemos que el argumento de que Pablo enseñó unicidad es totalmente falso, porque aquí vemos a Pablo predicando Trinidad. A ver, ¿cuánto tiempo me queda? Estamos en los 10 minutos. ¿Listo, Cerrato? Sí, Ariel, un poquito pasado. ¿Listo? Bueno, no hay problema. Bueno. Listo, voy a mis 10 minutos. Bueno, amigo Ariel, de que Pablo haya hablado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no dice o no da a entender que Dios es uno y dentro de él hayan tres personas diferentes y distintas, así como usted nos dijo, o que esté constituido o que internamente. Pablo no dijo eso. Pablo no dijo eso, aunque haya hablado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero qué extraño, porque Pablo cuando habla del Hijo, pues sí se refiere en Romanos capítulo 1, pero dice que según, no dice del Dios Hijo, sino según las escrituras que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Veo que usted no lee, usted habla solamente de un verso, pero no lee el contexto. Pablo dijo que él creía todo lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas, y que eso hablaba. Y cuando Pablo habla del Hijo, Pablo se refiere a segundo libro de Samuel, capítulo 7, y el Salmo 89, donde Dios le promete a David que de su linaje, como lo dice aquí, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. No era un Dios hijo, era del linaje de David según la carne. El Hijo era del linaje de David según la carne. Ahora, mire algo, del linaje de David según la carne, ¿sí o no? ¿Dónde está eso? Segunda de Samuel capítulo 7, verso 2 en adelante, el Salmo 89, se lo dejo de tarea para que lo lea, no habla de un Dios hijo. Ahora, cuando se refiere al Padre, se refiere a Jesucristo en su deidad, y se lo voy a demostrar. Mire, le voy a demostrar, yo no sé usted por qué habla de esto, y vamos a ver con qué me sale usted ahorita con lo que le voy a mostrar. Biblia de Pablo Betzón, erudito trinitario, Biblia de Pablo Betzón, erudito trinitario, que dice en su saludo, cuando le digo que cuando Pablo habla de Padre, habla de Jesucristo en su deidad, no en su humanidad. En su humanidad, según la carne, según el linaje de David, era hijo de Dios, porque así lo prometió en los profetas, donde dice, cuando tus días sean cumplidos, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, sí, el cual procederá de tus entrañas, él me será a mí. Por hijo yo le seré a él por padre. Está hablando del hijo de David, como lo dice aquí, no de un Dios hijo. Ahora, cuando Pablo habla de Jesucristo como Dios, habla y le dice el Padre. Y lo vamos a leer aquí en esta Biblia de un trinitario, traducida por un trinitario. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y Señor Jesucristo. Mire, Dios Padre y Señor. Y esto es lo mismo que encontramos en el texto griego donde dice Paulos, que Silvanos, que Timoseos, te Eclesia, Tesaloniqueon, en Seo, Patrick, que
Curio y Jesucristo, donde dice lo mismo Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, dice en Seo Patri, en Dios Padre cae Curio y Jesucristo y Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Por eso dice cae Curio Jesucristo, no dice cae en Curio. Ahí ese cae en, ok, en sería y en el Señor Jesucristo, pero no dice y en el Señor, sino en Dios Padre y Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto, amigo? ¿Ah? Vuelvo y repito, cuando Pablo habla de Jesucristo en su humanidad, habla o del hijo de David, es el hijo de Dios, pero en su deidad es el único Dios, el Padre. Ahora, voy a mostrarle a usted los saludos paulinos en la Biblia Septuaginta al español, que es un compendio de 22 eruditos griegos, escúcheme bien, 22 eruditos en griego, donde también traducen los saludos paulinos así. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 2 dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses. Y solamente le estoy mostrando esta Biblia. No voy a decir que esto es traducido por unicitarios, porque sería falso. Vamos a Filemón. Miremos Filemón, ¿qué nos dice Filemón allá? Las cartas de Pablo. Dice Pablo, encadenado de Cristo Jesús y Timoteo, el hermano, a Filemón, el amado y cooperador nuestro, y a Apia, la hermana, y Arquipo, el comilatón nuestro, y Ala en tu casa, iglesia. Gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Sí, mira? Entonces, eso de que los saludos paulinos está hablando de Trinidad, eso es falso. Eso es una adulteración de ustedes los trinitarios, mi querido amigo. Escúcheme bien, adulteración de ustedes los trinitarios. Y estoy mostrando las pruebas, estoy mostrando pruebas. Vámonos para otra prueba. Vámonos para la carta de Pablo a los Efesios. ¿Ah? Le recuerdo a usted que Pablo dice que para él Jesucristo es el todo en todos. Escúcheme bien, el todo en todos. Capítulo 6, verso 23 de la carta de Pablo a los Filipenses dice, a los Efesios, paz a los hermanos y caridad con fe de Dios Padre y Señor Jesucristo. A no ser que usted me diga que estas Biblias que son traducidas por trinitarias están mal traducidas y me tiene que decir por qué. Sí, me tiene que decir por qué, porque en el texto griego ya le mostré cómo dice, de Dios Padre y Señor Jesucristo. ¿Ah? Bueno, ahora, habiendo dicho esto, ya le mostré que Pablo dice que el Hijo de Dios, conforme a las escrituras de los profetas, ¿sí? Descendiente de David según la carne. Ahora, Cristo, como Dios, lo dice Pablo en Romanos capítulo 9, verso 5, lo llama Dios por encima de todas las cosas y también Padre. Le voy a recordar dónde lo dice. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Dice el verso 8, esto es, no los que son hijos son según la carne, son los hijos de Dios. ¿De cuál Dios? Pues del Dios del verso 5. Entonces, si este Dios del verso 5, Jesucristo como Dios, es el Padre. ¿Por qué? Porque tiene hijos, lo dice Pablo, y Pablo también lo exalta así. Le hace el 2 Tesalonicenses 2:16 en la Biblia antigua versión y léaselo en el texto griego, donde dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y Pablo exalta a Jesucristo como el único Dios que vino al mundo, ¿sí? Porque dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Ah? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, poder, potencia de los siglos. Y el único sabio Dios, el inmortal, invisible es el Padre. Y Pablo exalta así a Jesucristo como el Padre. Léalo en la Reina Valera también. Le voy a pedir que lo lea en la Reina Valera. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. Esto es unicidad, Señor. Pablo no predicó que un Dios formado por tres personas. Falso. Usted ahora en las preguntas me tendrá que mostrar el verso bíblico. Si está, me dice si está. Si no está, sea honesto y me diga no está. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. El Dios viviente, según Pablo, 1 Timoteo 4:10, el Salvador de los hombres. Y el Salvador es Jesucristo. O sea, está hablando de aquí del Dios viviente que es Jesucristo.
Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire lo que dijo Jesucristo. Habitaré y andaré entre ellos y ellos serán y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ah? Y dice el verso 17, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Recuerde que para Pablo Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Recuérdelo. Y salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y un toque lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, usted dice que el Espíritu Santo, al hablar Pablo de Espíritu Santo, entonces habla de otro Dios o de otra persona diferente o distinta. Evidentemente no, porque le recuerdo que Pablo dice en su carta, en segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5, dice allí, porque para nosotros, dice Pablo allá, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor. Y el capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor, ¿y quién es el Señor? Jesucristo, es el Espíritu. No dice es un espíritu o Señor es el Espíritu, no, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Le aclaro también, dice Pablo en Gálatas, dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, del cual clamamos nosotros, Abba Padre. ¿Ah? Lo dice en Gálatas capítulo 4, verso 6. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Cuál es el Hijo? Pues el Cristo. Entonces, ¿el Cristo es el Espíritu Santo? Evidentemente sí, Él es el Espíritu. Lo dice Romanos. Mire, la misma carta que usted me citó, lo dice Romanos en el capítulo 8, verso 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? Mire lo que dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado. Yo creo que he refutado abundantemente con buenos versos bíblicos que lo que usted dice, que un Dios formado por tres personas, es totalmente falso. Pablo sí habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero para Pablo Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo y Jesucristo es el Espíritu Santo. El todo en todos, como lo dice en Colosenses capítulo 3, verso 11. Refutado, mi querido amigo. Hasta ahí mi tiempo, no me va a pasar. ¿Está listo, Ariel? Listo. Bien. Alex comenzó diciendo que unicidad es sinónimo de único, y eso es totalmente falso, porque si usted lo busca en el diccionario, ni siquiera está en la Biblia, o sea, esa palabra no existe en la Biblia. Lo van a encontrar como que dice calidad o cualidad de único. Entonces ya con eso dejó de ser único, porque no se refiere a que Dios sea uno, o uno de único de su especie, ya que calidad de uno o cualidad de uno se refiere a las características propias de un ser o a las cualidades. Por lo tanto, no está hablando de que haya una sola persona, haya un solo ser que sea único, sino que está hablando de las características de esa persona. Por lo tanto, este concepto de unicidad ni siquiera lo han podido entender los unicitarios, porque para eso tienen que ir al diccionario. Entonces, cuando dice calidad o cualidad de único, ellos le quitan el cualidad porque están acostumbrados a todo recortar, le quitan el cualidad o el calidad de único y ponen solamente único. Y ahí está el error. ¿No me cree? Lea el diccionario. Yo me imaginé que al exponer su defensa, Alex Serrato, como hablamos del tema de que si Pablo iba a hablar de Trinidad, yo pensé que Alex iba a hablar de las cartas de Pablo, pero Alex siempre repite lo mismo en todos sus debates, da siempre los mismos versículos, no se tomó, yo por lo menos vi que no tomó ni el tiempo ni de leer de las cartas paulinas, porque Pablo no solamente escribió una carta, sino que escribió muchas cartas. Entonces, pero yo sí me tomé el tiempo de estudiar cada una de las cartas de Pablo, y ahora vamos a ver. Alex citó Romanos 3:30, dice, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de circuncisión. Entonces, Alex piensa que por dar estos textos de que Dios es uno, él ya cree que con eso ha anulado al Dios trino,
o está refutando la creencia de que ese Dios hay tres personas. O sea, no ha hecho nada, solamente está repitiendo lo mismo que nosotros decimos, porque nosotros todos enseñamos de que Dios es uno. Por lo tanto, Alex no ha enseñado nada nuevo, porque nosotros creemos que Dios es uno. Entonces, no existe el texto que diga que internamente, así como lo pide Alex Serrato, no hay un texto que niegue que en Dios hayan tres personas. Así como Alex pide que en Dios haya un texto que diga que Dios es tres personas, tampoco va a encontrar ese texto que diga que en Dios no hay tres personas, o en Dios hay una sola persona, porque hasta Jesús dijo, no soy yo solo, sino yo y el Padre, el que me envió. Entonces, Alex no puede demostrar ni siquiera la pregunta contraargumentando su pregunta. Entonces, el problema del unicitario es que siempre quiere obligar a Dios a decir lo que la Biblia, lo que ellos quieren que la Biblia diga. Entonces, ese es un problema. Y así también está Alex. O sea, como la Biblia no dice lo que él quiere que diga, entonces él piensa que porque a él no le gusta lo que dice en la Biblia, entonces va a refutar a Dios. Imagínense, refutando a Dios. Ni siquiera me está refutando a mí, está refutando a Dios. Entonces, hay un problema ahí de desconocimiento, pero yo creo que es por desconocimiento de la Biblia, de los unicitarios. Entonces, Alex, para poder respaldar su creencia unicitaria de que Jesús es el Padre, tiene que apoyarse en distintas traducciones para acomodar lo que él pretende que nosotros creamos lo que él está diciendo. Entonces, es fácil poder tomar algunos textos de distintas traducciones, saltar de aquí, saltar para allá, saltar de aquí, tomar un pedacito, cortar esto y armar una doctrina. Eso es común, nosotros lo vemos siempre. Entonces, por eso vemos tantas doctrinas que aparecen, tan confusas y se vuelven vuelven a moldear esta doctrina. Pero no es lo que enseña la Biblia. Dios es ordenado, dice que donde está Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y hay orden también. Hay orden para leer la Biblia. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, Dios nos enseña a ser ordenados por la Biblia. Y no tenemos que estar saltando de traducción en traducción para poder entender lo que la Biblia quiere decir. Entonces, Pablo siempre negó que Jesús sea el Padre. Siempre lo declaró como Hijo de Dios. Entonces, aquí voy a mostrar en el testimonio de Pablo, Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos el testimonio de Pablo y la conversión. Dice Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. ¿Qué era lo que decía? El unicitario dice que Pablo enseñaba de que Jesús era el Padre. Y mire lo que Pablo enseñaba en la sinagoga. Decía que este era el Hijo de Dios. Hechos 9:20, Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿cuál era la enseñanza de Pablo acerca del Hijo de Dios? De que Jesús era el Hijo de Dios y que además era el Cristo. En eso consistía la enseñanza de Pablo. Y para esto también enseñaba de que Dios había enviado a su Hijo, o sea, el Padre envió a Jesús. Y cuando Jesús ascendió al cielo, nos envió al Espíritu Santo. Hechos 13, 23, 25 dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo, él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre, aquí está Pablo hablando de su conversión en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, acuérdense, Dios el Padre, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a quién, revelar
¿Revelar al Padre? No, pues sí, Pablo ya conocía al Padre. ¿Revelar a quién? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces vemos a Pablo enseñando que Jesús es el Hijo de Dios. Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 4 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Miren la enseñanza de Pablo. Si es tan sencilla leer la palabra, yo no sé por qué los unicitarios se confunden tanto. Dice: para llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios el Padre, dice, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿quién le dio ese nombre a Jesús? Pues el Padre. ¿A quién? Al Hijo. Entonces, es claro que el Hijo no se puso ese nombre, el Hijo no se exaltó a sí mismo, el Hijo no se envió solo, y vemos aquí que todas las cartas de Pablo fácilmente contradicen la doctrina de la unicidad. Entonces, yo realmente, los universitarios no sé qué excusa van a dar cuando se presenten delante de Dios, porque allí están las cartas para que lo puedan leer. Primera de Tesalonicenses 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Alex Serrató dijo que Dios envió el Espíritu Santo de su Hijo, y él dice que el Espíritu de su Hijo Jesús, y se autorrefutó solo, ya que dijo que Dios envió al Espíritu Santo. Entonces, allí mencionó a dos, aunque él no lo quiso decir que el Espíritu Santo era Jesús, pero se autorrefutó porque dijo que Dios envió al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? Dios es el Espíritu Santo, Jesús es el Espíritu Santo, pero aquí Alex dijo que Dios envió a su Espíritu Santo. Bueno, por lo menos ya Alex ya empieza a creer de que el Espíritu Santo no es el Padre, porque ya lo acaba de decir. Dios envió al Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde quedó el Jesús solo de la doctrina de la unicidad? Lamentable. ¿Listo, Serrató? Bueno, Ariel, rapidito. Contésteme sí o no. Ariel, rápido, ¿sí o no? Respóndame, en estas Biblias, la Biblia antigua versión Reina Valera, segunda de Tesalonicenses 2:16, escúcheme bien, la Biblia antigua versión Reina Valera, segunda de Tesalonicenses 2:16, la Biblia de Pablo Belzón, primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, Septuaginta al español, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 y 2, Efesios capítulo 5, 6, verso 23, traducen allí que Pablo dijo que Jesús es el Señor y Padre, Señor, Dios y Padre, sí o no. Vuelvo y le repito, en estas Biblias, antigua versión Reina Valera, ya le di los versos. Pablo Belzón, Biblia de Pablo Belzón y Septuaginta al español, traducen allí, sí o no, que Pablo dijo que Jesús es el Señor, Señor, Dios y Padre, sí o no. Respóndame, sí o no, y después argumenta, por favor. Tres minutos, Ariel. Súbale el micrófono. Ariel. Ahí sí, Alex, disculpa. ¿Me puedes repetir la pregunta? Con mucho gusto, Ariel. Dígame, por favor, responda sí o no. La Biblia, antigua versión Reina Valera, es decir, la traducción del Cántaro, 1602, segunda de Tesalonicenses 2:16. La Biblia de Pablo Belzón, primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1.
Septuaginta al español, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 y 2, y Efesios capítulo 5, verso 23, y Filemón capítulo 1, verso 3, el único capítulo, verso 3. Traducen allí que Pablo dijo o llamó a Jesucristo Señor, Dios y Padre, sí o no. Ya le di los versos, sí o no. Responda No, por favor, sí o no, y después argumente. no, Pablo nunca dijo lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque siempre Pablo en sus cartas, él hizo mención a Dios el Padre y el Señor Jesucristo, o al Padre de Jesucristo, o al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en los textos que tú mencionas, hace la diferencia entre Jesucristo, o el Señor Jesucristo, y Dios el Padre. Entonces Pablo nunca llamó a Jesús Dios y Padre. Esa es mi respuesta, Alex. Listo, empiezo mis 3 minutos. Bueno, miremos la falsedad del amigo trinitario, porque le he citado unas Biblias y él me ha dicho que no, que en esas Biblias no dice eso. Eso es lo que dice aquí mi amigo. Pero les voy a mostrar que mi amigo ni siquiera se ha dado por enterado, ni siquiera ha estudiado esas Biblias y viene a decirme a mí que Pablo no lo dijo. Voy a mostrarles las Biblias. Septuaginta al español, ahí la tenemos, la Septuaginta al español. Ahí las tenemos y miremos la falsedad que nos dice este amigo. Septuaginta al español, Septuaginta de Yuneman, Septuaginta al español, dice el verso 23. Paz a los hermanos y caridad con fe de Dios Padre y Señor Jesucristo. Vámonos a la otra, vámonos a la otra. ¿Ah? Vámonos a otra. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Perdón, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 y 2. Miren lo que dice. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Cómo se atreve usted a decir que no? Voy a mostrarle la otra. ¿Cómo se atreve usted a decir que no, amigo? Yo digo, de verdad, esto es el terror de la sequedad, ¿ya? No puede usted ser un ciego tan empedernido. O la Trinidad. Pablo Betzón, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, perdón, primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y Señor Jesucristo. Allí no está haciendo distinción, dice en Dios Padre y Señor Jesucristo. Ahora vámonos a la Biblia del Cántaro de 1602. Vámonos a segunda de Tesalonicenses 2:16. Usted dijo que no. Esto es aterrador. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Miremos qué nos dice allá. Aquí estamos, 2:16. Dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Cómo usted viene a decirme que no lo dijo? Le estoy mostrando en esas mismas Biblias que usted dijo que no lo dijo, le estoy mostrando que sí lo dijo. Usted está mintiendo. Usted miente por quedar bien, pero en realidad usted no se toma el tiempo de analizar esto. Y dice que allí Pablo está haciendo distinción. En ninguna parte dice allí que Pablo está haciendo distinción. Pablo está diciendo en Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Y Señor, Dios Padre nuestro y Señor. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Ah? Le estoy mostrando, se lo mostré en esas tres, escúcheme bien, 3 versiones de la escritura. Cosa que usted lo cree, pues allá usted. Bueno, hasta aquí mi tiempo. Su pregunta, 1 minuto para preguntar a partir de ya. Ok,
¿Quién es el Dios y Padre de Jesucristo? Repito, ¿quién es el Dios y Padre de Jesucristo? Le respondo, el Dios y Padre de Jesucristo es el Padre, obvio, pero ¿será que entonces hay un Dios que tiene un Dios Padre? Pregunto, ¿hay un Dios Hijo que tiene un Dios Padre? Le recuerdo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, dice que según las escrituras de los profetas que él había prometido acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Jesucristo no era hijo de Dios por ser un Dios hijo, era según el linaje de David. Lo está diciendo aquí, lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso del 1 al 3. ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Si usted me dice que el Hijo de Dios, por ser Dios, tenía un Dios y Padre, entonces usted tiene dos dioses, porque tiene un Dios Hijo y tiene un Dios Padre. Eso se llama politeísmo. Pero si acepta lo que dicen las Escrituras, que según la promesa que Dios le hace a David, que de su linaje ya, levantaría a uno para que se sentase en el trono y que cumpliría lo que él dice aquí, Salmo 89, que es el contexto de Romanos capítulo 1, verso 1 al 3, dice, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Vámonos por favor a 2 de Samuel capítulo 7, pacto de Dios con David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré, escuche bien, dice no yo soy, no, yo le seré a él padre y él me será a mí por hijo, o me será a mí hijo. No estamos viendo que haya un Dios hijo el cual tendrá un Dios padre, no, es conforme al mandamiento de las escrituras que según el linaje de David habría uno que sería llamado el Hijo de Dios, el cual se sentaría sobre su trono. Ahora, conforme a la deidad, Pablo dice que Jesucristo es Dios sobre encima de todas las cosas y que Él es el Padre. Como Dios es el único Dios, el Padre. Y Pablo ya le mostré los versos. Vuelvo y repito, créalo usted o no lo crea, es problema suyo. Confiéselo o no lo confiese, el problema suyo, no es problema mío. Yo le estoy mostrando las evidencias a usted y al mundo trinitario. Créalo o no lo crea. Pero Pablo confesó que Jesucristo es el único Dios, Señor y Padre que vino al mundo. ¿Cómo? Manifestándose en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo? Como un hijo. Así lo dice literalmente la Escritura. Dios fue manifestado como un ser humano, nacido de mujer. Así fue que nació, porque su nombre será llamado como Emmanuel, que traducido, ¿qué significa? El mismo Dios con los hombres, el Padre eterno. Ahora, usted tendrá que decirme si tiene usted un Dios, que tiene un Dios y Padre. Miremos a ver si es capaz. Listo, Ariel, 3 minutos a partir de ya. Ok. Bueno, la respuesta de ese rato fue claro. Y me gusta porque tuvo que confesar de que Jesús tiene un padre. Entonces, después vamos a encontrar hace rato en otros debates diciendo que Dios no tiene un hijo, o el padre no tiene un hijo y el padre no ha enviado a nadie, sino que él vino. Pero aquí en la pregunta, en donde se le hace de que ¿quién es el padre, el Dios y Padre de Jesucristo? Él responde, el Padre. O sea, Jesucristo tiene un Padre. Muy bien, yo te felicito, Alex, porque cada día el Señor te va mostrando más. Y aquí los amigos unicitarios, en su confusión, yo creo que deben estar, pero ¿cómo Alex hace rato pudo haber respondido eso? Pero es que así es la palabra, o sea, cuando se ve enfrentado con la palabra, definitivamente tiene que confesar lo que es. Como hace poco también Alex Cerrato confesó de que Dios envió al Espíritu de su Hijo, que no es otro más que el Espíritu Santo. O sea, Dios al Padre envía al Espíritu Santo
y ahora hace rato vuelvo a decir de que el Padre de Jesucristo, de que Jesucristo tiene un Padre. O sea, muy bien, me encanta. ¿Por qué? Porque justamente Efesios 3:14 dice, Pablo dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya basta de negar las Escrituras con la doctrina de la unicidad. Hablemos Biblia. Cuando hablamos Biblia, entonces llegamos al conocimiento de la verdad. Y por eso Pablo, el trinitario, uno de los trinitarios más fanáticos, que enseñaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, él cada vez que oraba se iba a arrodillar y decía, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en otros versículos dice que iba al Padre, pero ¿por medio de quién? Por medio de su Hijo, Jesucristo. Entonces, muy bien, la respuesta de que ¿quién es el Dios y Padre de Jesucristo? El Padre. Muy bien. Nada más que decir, Alex. Hágame un favor, Ariel, así como yo he sido sincero con usted, espero que usted también sea sincero conmigo. Hágame un favor. Dijo Pablo literalmente estas palabras, las dijo Pablo literalmente esas palabras. ¿Existe el texto literal donde Pablo dijo, sí o no, que diga que hay un Dios en el cual internamente en ese único Dios existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿O que diga que en ese Dios hay tres personas? ¿O dijo Pablo que solamente para nosotros hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos? ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo? Que en ese existe ese Dios, literal, por favor. Si existe el verso, me lo da literal. Si no existe, por favor, diga no existe. ¿Sí? Existe el texto literal donde diga Pablo que existe un Dios en el cual internamente en ese único Dios existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o que diga que en ese Dios hay tres personas, así como usted lo dijo, o dijo Pablo que para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Por favor, si es literal, me lo da. Diga sí o no. Ok, literalmente, así como lo estás pidiendo, Pablo no lo escribió en la Biblia. Ahora voy a decir el por qué. ¿Por qué? Porque si a mí me empiezan a hablar de los ángeles y me empiezan a hablar de Gabriel, de Rafael, es innecesario que a mí me estén diciendo de que estamos hablando de angelología. O sea, con el solo hecho de hablar de los ángeles, ya yo sé que estoy hablando de cuál tema. De angelología. Angelología es el estudio acerca de los ángeles. Ahora, si estamos hablando de profecía, de los últimos tiempos, de que Cristo viene, de que el anticristo, a mí nadie me tiene que decir, porque ya yo sé de qué estamos hablando. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de escatología. Entonces, escatología es justamente el tema acerca de las profecías de los últimos tiempos. Entonces, si Alex, vamos a decir, me pregunta dónde Pablo enseñó que en Dios hay tres personas, no fue necesario que Pablo lo dijera. ¿Por qué? Porque Pablo enseñó. ¿Y dónde lo enseñó? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, Romanos 1 al 4, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. Entonces ya hablo del Padre, ya hablo del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, ¿quién fue declarado? Jesús, Hijo de Dios con poder, ¿según quién? Según el Espíritu de Santidad. Este es el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ya aquí me está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y adivina cuál es el tema de que está hablando Pablo aquí. Justamente lo que los unicitarios niegan, Trinidad. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando el unicitario piensa que porque tales palabras o tales preguntas que él quiere que diga en la Biblia no aparezcan, piensa que eso ya es un motivo para refutar al Dios de la Biblia. Entonces, es totalmente falso porque, como les decía, el hecho de que a mí nadie tiene que decirme vamos a decir, de que vamos a hablar del arrebatamiento, porque ya yo sé
Si se está diciendo de que Cristo viene por su iglesia, ya se sobreentiende de que se está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Entonces el unicitario podría preguntar, a ver, ¿dónde dijo Pablo que Cristo iba a venir de tal forma y de tal forma en el arrebatamiento? Quizá textualmente o literal no aparezca, pero sí Pablo está hablando del tema. Y aquí justamente Pablo habló de Trinidad cuando habló del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, yo le voy a hacer una claridad a usted, amigo Ariel. No es como Cerrato lo pide. Le recuerdo algo. Usted nos dijo que Pablo fue el trinitario más trinitario que hubo. Usted nos dijo. Y que Pablo, usted nos dijo que él predicó que Dios, en ese Dios hay tres personas. Fue su argumento. Usted nos dijo que Pablo predicó que en Dios internamente, en ese único Dios existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que ustedes creen. Eso fue lo que usted nos dijo, usted nos enseñó, que Pablo lo había predicado. La pregunta aquí fue, ¿lo dijo Pablo sí o no? Y usted dice que no hay necesidad de que Pablo lo predicara, no hay necesidad de que Pablo lo dijese, que porque si vamos a hablar de escatología, entonces, como la Biblia no dice escatología, entonces, eso son patadas de ahogado, viejito. Son patadas de ahogado. Usted tiene que mostrarme a mí literalmente lo que usted dice, así como yo le muestro literalmente a usted lo que yo creo, predico y enseño. Literalmente se lo muestro en la Biblia. Ahora, la teoría de la negación, ¿sí? La teoría de la negación, negar y para afirmar, eso no es bíblico. Negar para afirmar no es bíblico. No, que es como no está, entonces muéstreme el texto donde diga que por no estar, entonces no hay que creerlo. Eso no es bíblico, viejo. Eso no es bíblico. El Señor dijo, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son los que en testimonio de mí. Es en las escrituras donde tenemos que buscar esto. Y Pablo dijo que allí, escúcheme bien, allí, no se me vaya, escúcheme bien, allí. Pablo dijo que él creía todo lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas. Por lo tanto, esto que usted predica, esto no está en la Biblia. Usted mismo lo dijo. Pablo no lo escribió en la Biblia, no está. Y como Pablo no lo escribió, no hay que creerlo. Siempre usted al preguntarle estas cosas tiene que confesar, no está. ¿Y usted cómo viene a decirnos a nosotros que nosotros somos analfabetas, que nosotros somos mentirosos, como usted lo dice en sus publicaciones? Aquí el único mentiroso que está quedando como mentiroso en este debate es usted, porque nos dijo que Pablo, en las Biblias que le cité, había que ahí no decía que Pablo decía que Jesús era el Padre. Y le mostré y se lo demostré allí, visto para que toda la audiencia lo viera, que Pablo sí lo decía y usted dijo que no. Ahora, usted nos dice que Pablo predicó que internamente dentro de Dios habían tres y que en ese Dios hay tres personas. ¿Dónde está? No, eso no lo escribió Pablo en la Biblia. Eso se llama mentiras, mentiras. Aquí alguien está quedando como mentiroso. Sí, señor, es usted. Yo, personalmente le creo a la escritura. Le creo a la escritura. Yo no le creo a las fábulas, a los cuentos, al que de pronto, no, es que hablar de Padre, Pablo habló del Padre, habló del Hijo y del Espíritu Santo, pero Pablo dijo que el Hijo se llama Jesús, el Espíritu se llama Jesús y el Padre se llama Jesús. Jesús, el todo en todos. Un minuto, Ariel. Ya, aquí va mi pregunta, Alex. Anteriormente te había preguntado quién es el Dios y Padre de Jesucristo y tú me respondiste, es el Padre. Entonces, la pregunta ahora es, según la enseñanza o según la doctrina de la unicidad, dice que Jesucristo es el Padre encarnado. Entonces, aquí va la pregunta. El Padre encarnado, según la unicidad, ¿tiene un Dios y Padre? Repito la pregunta. ¿El Padre encarnado tiene un Dios y Padre? Bueno, aquí le voy a aclarar algo, amigo Ariel, y le voy a responder.
no es que según la unicidad diga que Jesucristo es el Padre, porque si, o que el Padre fue manifestado en carne, o se hizo carne, o se hizo hombre, no, eso no lo dice la unicidad. La Biblia dice que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, y que Dios fue manifestado en carne y llama a Jesucristo el Padre. Ya le demostré eso. Juan también lo dice, que el Padre fue el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, y que él fue el que fue manifestado. Santiago llama a Jesucristo Señor y Padre. Entonces, pregunto yo, ¿será la unicidad? Bueno, si eso es la unicidad, entonces estos hombres fueron unicitarios, y al ser unicitarios, entonces predicaron efectivamente que Jesucristo es el único Dios y Padre. Ahora, usted me pregunta a mí qué tiene el Padre encarnado, un Dios y Padre. Hombre, yo le vuelvo y le respondo con las escrituras. Jesucristo, como hombre, escúcheme bien, como hombre, tiene un Dios y Padre, como hombre, no como Dios. Escúcheme bien, como Dios, como el Padre no tiene un Dios y Padre, no, como Padre no. Como hombre, como el Hijo, sí tiene un Dios y Padre, pero no significa que el Hijo sea un Dios. No significa que el Hijo sea un Dios. Les recuerdo y vuelvan a leer lo que dice la carta a los romanos, que él había prometido, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne. ¿Ah? Jesucristo como Hijo de Dios era del linaje de David, de allí vendía, y por eso dice de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Vino quién? El Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios, el Cristo, según la carne. Ahora, según la carne, según la profecía, el Hijo de David llamaría a su Dios y Padre, pero eso no significa que Jesucristo como Dios tuviera un Dios y Padre. Como hombre, como el Hijo de David, sí. Como lo que nació de María, sí. ¿Sí? Como lo que nació de María, sí. Como Dios, no. Como Dios es el único Dios y Pablo lo llama el único Dios. Como Dios, Pablo lo llama Señor, Dios y Padre. Como Dios, Jesucristo lo llena todo. Como Dios, Él es el todo en todos. Como Dios, Jesucristo no tiene un Dios y Padre, amigo. Como el Hijo de David, sí. Para cumplir lo que dice las profecías. Lo que nace se llama hijo. El santo ser que nacerá de ti será llamado, será, no es, será llamado Hijo de Dios. ¿Quién era? El Dios fuerte, el Padre eterno. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él vino a ser de su nacimiento hijo de Dios. Pero ¿quién era? El Dios fuerte, el Padre eterno que venía al mundo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño. El Señor mismo le va a dar señal. ¿Quién es ese niño? Dios con nosotros. Imagínate. Tres minutos, amigo Ariel. Ya, ok. Me tuve que poner la mascarilla porque me cambié de lugar, entonces ya estoy en un lugar público. ¿Ya? Bueno, bueno, en la primera pregunta, Alex dijo que Jesús tiene un Dios y Padre. ¿Quién era el Dios y Padre? Pues el Padre. Bien, un poco enredada la respuesta, pero lo dijo. Ahora en la segunda pregunta, en donde los universitarios creen que Jesús es el Padre encarnado, la pregunta fue, ¿el Padre encarnado tiene un Dios y Padre? La misma pregunta, pero ya no como Jesús, sino como el Padre encarnado. Y aquí vemos cómo Alex empezó a saltar y a negar, prácticamente negó lo que respondió en la primera pregunta. Porque esas son las contradicciones de la unicidad, o sea, primero dicen una cosa, después lo niegan. Pero quedó grabado, o sea, ya todos pudieron ser testigos de que Alex Serrato dijo que Jesús, que es la unicidad, es el Padre encarnado, tiene un Dios y Padre. Entonces, ya lo que se dijo ya no se puede, vamos a decir, borrar con el codo, borrar con la goma de borrar. No sé qué otro elemento allá en Colombia utilizarán para borrar lo que se escribe. Ya no se puede, ya quedó escrito. Quedó escrito y definitivamente podemos ver que en estas contradicciones de los unicitarios siempre terminan confesando que el Hijo tiene un Dios y Padre. Así que
Excelente, excelente por estos debates, porque así es como, vamos a decir, en este caso Ares, va a poder reconocer que Jesús tiene un Dios y Padre. Y los unicitarios que están oyendo también pueden ser testigos de que Jesús sí tiene un Dios y Padre. Eso, Ares. Perdón, Ariel, antes de hacer mi pregunta, ¿podemos hacer una cuarta pregunta? Ya por tiempo no puedo, Alex, porque Bueno, ya tengo que moverme ya. listo. Entonces Ya. va a quedar en el sonajero, o si gusta me la responde aquí en esta que le voy a hacer. Para la próxima debate ahí me la hace. Bueno, de todas maneras se la voy a, no se la voy a hacer ahorita, se lo voy a hacer en el próximo debate. Ya, que ya me Ariel, están. Dime. tradúzcame esto, por favor. Tradúzcame esto que le voy a dar. Paulos que Silvanos que Timoseos te Eclesia, Tesalonicenses en Seo Patrick Kai Curio y Jesucristo. Vuelvo y repito, Paulos que Silvanos que Timoseos te Eclesia, Tesaloniqueo en Seo Patrick Kai Curio y Jesucristo. Tradúzcamelo literalmente, por favor. Ok, ¿te Un puedo segundo, traducir? por favor. Ok, ¿te puedo traducir en alemán? Pues si la audiencia es en alemán, pues tradúzcalo en alemán, pero aquí somos Claro, es que españoles. yo pienso que la audiencia tampoco sabe lo que estás diciendo. Entonces, No, pero es que puedo traducir en yo estoy alemán hablando con un o en erudito. inglés, o en inglés. Más fácil. Tradúzcamelo por favor al español. Tradúzcamelo por favor. Pero te puedo traducir en inglés también, si quieres. Tradúzcamelo al español, por favor. Mira, Tres Alex, minutos. ya respondo, mira. 3 minutos. No, Un momento, por favor. ok, 3 minutos. Esas son las palabras de Pablo, ¿no? Esas fueron las mira, palabras de Pablo. 3 minutos a partir de ya. Tradúzcalo, por favor. ok. Mira, no te lo voy a traducir, una, porque no soy un experto en griego. Segundo, el tema que se trató en este debate fue si Pablo predicó de Trinidad. El debate no trató de si sabíamos de griego o hebreo. Entonces, yo creo que la audiencia tampoco entiende, o yo creo que va a quedar confusa con esta pregunta que quizá puedo entender quizás estás nervioso por Bueno, o las si gusta me confesiones la que has cambio. hecho. O si gusta la cambio. Ya, dale, porque ya Bueno, va entonces avanzando se la voy a cambiar. ya. Jesucristo como Dios, como el Dios Hijo tiene un Dios y Padre. Jesucristo como el Dios Hijo tiene un Dios y Padre. ¿Sí o no? Ya le devuelvo su tiempo. ¿Respondo? Ya, Jesucristo como Dios tiene un Dios y Padre. ¿Sí o no? Como el Dios Hijo tiene un Dios y Padre. ¿Sí o no? Sí. Ya respondí. Ah, listo, entonces listo, ya respondió. Entonces voy a mis 3 minutos. Bueno, hemos mirado, hemos mirado lo que nos dice el amigo Ariel, que Jesucristo como Dios sí tiene un Dios y Padre. Y eso es lo que él dice, que es el pensamiento de Pablo. Pero qué extraño, porque Pablo dice, Pablo no dice, para nosotros existen dos dioses, el Dios Hijo y el Dios Padre, o tres dioses, el Dios Hijo, el Dios Padre y el Dios Espíritu Santo. Porque le recuerdo que le pregunté eso, si Pablo lo había dicho, y usted dijo que eso no lo dijo Pablo. ¿Sí? Eso no lo dijo Pablo, digo usted. Eso no lo escribió Pablo. Usted mismo lo acaba de decir. Y ahora nos dice que Pablo sí argumenta que el Dios Hijo tiene un Dios Padre. Hombre, eso es totalmente falso, porque para Pablo, Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. Y dice, y un Señor Jesucristo. Pero cuando Pablo dice que un Señor Jesucristo, no está diciendo que hay dos dioses,
porque según Pablo, segunda de Corintios capítulo 6, versos del 16 en adelante, allí exalta a Jesucristo como el Dios viviente, en el cual nosotros somos su templo, es decir, exalta a Jesucristo como el Espíritu Santo, el Señor que dijo, salí en medio de ellos y yo recibiré, y además como el Padre, porque dice, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y les recuerdo que según la Escritura, el Señor Dios Todopoderoso es Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 y verso 8. ¿Sí? Entonces es falso, Ariel. Eso es falso. La Biblia no dice por ningún lado que hay dos dioses. Pablo no dijo eso. Pablo no dijo eso. Que hay dos dioses, no lo dice. Usted tiene, ahorita en sus 3 minutos tendrá que decirme dónde Pablo dijo que hay 3 dioses, o al menos que hay 2 dioses. Ahora, lo puse a traducir lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, en el texto griego, donde dice Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, Pablos, que Silvanos, que Timoseos, te Eclesia, Tesaloniqueon en Seo, Patri, que Curio y Jesucristo. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Dice Pablo, significa Pablo, Silvanos y que Silvanos y Silvanos, que Timoseos y Timoteo, te Eclesia a la iglesia, Tesaloniqueon en tesalonicenses, en, dice aquí una preposición, en Seo Patri, en Dios Padre, que y Curio, ¿sí? Y Jesucristo, y Señor Jesucristo. ¿Sí? Allí lo que nos está diciendo literalmente es que Pablo está diciendo que Jesucristo es Señor, Dios y Padre. Dios y Padre. Y Pablo no dijo que hay 2 dioses. No nos mienta, por favor. Hasta ahí mi tiempo. Ok, ahí va mi última pregunta. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por los santos, o sea, intercede por el pueblo de Dios. Aquí va la pregunta, ¿ante quién intercede el Espíritu Santo por los santos? ¿Ante quién intercede el Espíritu Santo? Qué bien, Ariel, que tomaste ese verso bíblico. De verdad te felicito, pero debes leer todo. Romanos 8:26. Listo. El Espíritu Santo intercede por nosotros, dice aquí. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es ese Espíritu? Pues usted está diciendo que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero miremos, dice aquí, pues no habéis, el verso 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y Gálatas, Pablo dice en Gálatas 4:6 que ese espíritu es el espíritu del Hijo. O sea, usted acaba de anotar que el Espíritu Santo es el espíritu del Hijo. O sea, ya no hay Trinidad. Ahora para usted existirá un binitarismo. Sí, es el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Y lo dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, escuche bien, ese Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros es Cristo mismo. Es decir, cumpliendo lo que dice el Señor en Juan capítulo 14, yo en vosotros, dice ahí, yo en vosotros. Ahora, ¿cómo intercede o ante quién intercede? Recuerde que el que se une con el Señor, un espíritu es con él, un espíritu es con el Señor. Y aquí dice el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, nos ayuda. Pablo está diciendo, nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo la parte espiritual, la unión de este hombre con Dios ante el trono de su gracia, es decir, ante Dios mismo. Le recuerdo, Jesucristo es el mismo Dios manifestado, o es el mismo Dios, está arriba en el cielo, él ha puesto su espíritu en nosotros y por medio de su espíritu intercede con gemidos indecibles. La unión de nosotros o de su espíritu y de nuestro espíritu intercede con gemidos indecibles ante el trono de su gracia, pidiendo pues por nosotros. ¿Cómo debemos pedir? Como Pablo dice,
No sabemos, pero el mismo Espíritu intercede. Ahora, niégueme que aquí dice que el Espíritu es Cristo. Niégueme. ¿O será que el Espíritu Santo también se llama Cristo? Le pregunto. ¿La tercera persona de la Trinidad también se llama Cristo? Le pregunto. Ojalá me responda. Bueno, responda, Ariel. 3 minutos. Ok. Bueno, aquí claramente con la Biblia podemos ver que Alex está mintiendo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, vamos a leer el texto, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Finalmente él no respondió, no pudo responder y decir que el Espíritu Santo intercede ante el Padre. O sea, eso es interceder, es cuando yo voy a hablar con otra persona a favor de alguien más, de un tercero. Entonces, eso es lo que Alex Cerrato no quiso responder, porque ya finalmente ya dijo que Dios envió al Espíritu Santo, él mismo hizo la diferencia y ahora está diciendo que el Espíritu Santo es Jesús. Y también nos dijo que Dios nos dijo que Jesucristo tiene un Dios y Padre, o el Padre encarnado tiene un Dios y Padre. Entonces ya que caiga en todas las preguntas ya sería demasiado. Entonces finalmente solamente vemos que Alex decidió por negar y no responder. Ahora, justamente con respecto a este tema, vemos que la Biblia nos da claridad en cuanto a si Pablo habló de Padre, Hijo, Espíritu Santo, que eso es Trinidad. Pues claro que sí, he podido comprobarle de que Pablo fue trinitario y habló de Trinidad. Pero aquí Alex Cerrato en todo momento ha estado negando, o sea, se ha confundido respondiendo lo que ni él quiere responder. Y finalmente terminó hablando en griego, o sea, se llenó de ese espíritu de la unicidad y terminó hablando en griego. Pero bueno, o sea, es entendible cuando se está nervioso, hay una presión encima porque el mundo unicitario lo está viendo. Es entendible esa presión, así que yo no me molesto porque tú me hayas preguntado en griego, porque yo sé que leyendo a través de Google es fácil, cualquiera puede leer un texto sin ser un maestro del griego, o sea, porque yo sé que tú tampoco eres un maestro del griego, o sea, tuviste que leerlo, o sea, sin leer no lo hubieras podido leer, pero tranquilo. Así que finalmente, como podemos ver, a ver, hay un texto más aquí que quiero leer antes que se me acabe el tiempo, que dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el Espíritu Santo proviene de Dios. Listo. Bueno, Ariel, despídase, por favor. Esto hace rato, agradecido de la invitación, un tema muy interesante, siempre es bueno compartir, no enojarse, no ofenderse, hablar con respeto, claro, siempre en conversaciones como esta hay sarcasmo, pero no caer en la ofensa ni en el griterío, sino en ser respetuoso en todo momento, así que agradezco la invitación y bueno, esperando que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios trino de la Biblia. Eso, Alex. Me despido ya que me están cerrando ya el local. Eso, Alex. Bueno, apaga tu micrófono. Listo. Chao, nos vemos. Chao, chao, Ariel. Bueno, agradecemos al amigo Ariel Lara por haber estado con nosotros en esta noche y nos dice que pues el Dios trino de la Biblia, dice él, el Dios trino de la Biblia. Pero resulta que cuando le pregunté a Ariel Lara, le pregunté dónde decía que hay un Dios en el cual internamente en ese único Dios existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o ese Dios hay tres personas, ¿sí? El Dios trino de la Biblia.
¿Dónde está Ariel? ¿Dónde está eso? No, 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 no. Pablo no escribió eso. No, 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 no. Eso no está en la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que el Dios Trino en la Biblia no vaya a estar en la Biblia? ¿Cómo es posible eso? Eso es totalmente falso. Bueno, Dios les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal pentecostal, La Unicidad, Única Verdad de Dios. No se olviden, tenemos los libros, La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. Tenemos los libros En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2. Tenemos los libros, el libro Catolicismo al Descubierto, y tenemos nuestro último libro, La Unicidad versus las doctrinas de error. Recuerden los libros, La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. Los libros En Defensa de la Unicidad, tomo 1 y 2. El libro Catolicismo al Descubierto y nuestro último libro, La Unicidad versus las doctrinas de error. ¿Dónde consigue usted los libros? Pues me llama al más 57 318 436 0745, más 57 318 436 0745. Me llama a ese número si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. También los que quieran volverse patrocinadores del canal económicamente para el sostenimiento del canal, para esas personas hay unos beneficios como la entrega de material escrito de manera gratuita, como también discipulado. Los que quieran me llaman, reciben un discipulado. Los que quieran volverse colaboradores del canal pentecostal La Unicidad, Única Verdad de Dios. El que lo quiera hacer, colaborar económicamente para este sostenimiento de este ministerio, llame por favor al más 57 318 436 0745. Si está en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos, 011 57 318 436 0745. Bueno, mis hermanos, hasta la próxima. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal pentecostal, La Unicidad, Única Verdad de Dios. Dios les bendiga.